Y en este caso, bueno, siempre hemos pensado de Cadal que el Cono Sur, Argentina, Chile y Uruguay, que han recibido tanta solidaridad internacional en épocas difíciles, en años de plomo, en años de terrorismo de Estado, tienen una obligación moral de hoy en día de preocuparse por las personas que viven bajo regímenes represivos que violan las libertades fundamentales. Ni hablar de Venezuela, ¿no? Cuánta gente de estos tres países se exilió en Venezuela. Si va al Museo de la Memoria de Chile, es un número impresionante la cantidad de chilenos que tuvo que exiliarse y eligió Venezuela, que en esos tiempos era las únicas tres democracias que había en América Latina, y en esos tiempos Argentina tenía la misma calificación que Cuba en el índice de Freedom House, ¿no? Que muchas veces vieron que critican las dictaduras, los informes de algunas organizaciones internacionales, y en realidad casi todas esas organizaciones internacionales, Human Rights Watch todavía no existía, pero un informe categórico de Amnistía Internacional en el 79 sobre nuestra dictadura militar, y Freedom House tenía a Argentina con la misma calificación el año 77-78 que Cuba. Cuba sigue todavía con la misma calificación, ¿no? Nosotros, por suerte, hemos mejorado bastante, estamos como país libre y esperemos que algún día que tengamos la mejor calificación ahí mismo. Pero bueno, esta declaración que es interesante estoy tratando de averiguar quiénes estuvieron en el Cairo, porque se adoptó, entonces uno nunca sabe, o sea, votación no hubo, y uno ve países que participaron, y uno dice, bueno, ¿cómo estos países pudieron no poner reservas como China? Pero bueno, también, como muchos saben, el papel resiste todo, ¿no? Entonces uno puede poner acá las palabras más lindas, y después, como toda declaración que no es vinculante, de ahí a que se cumpla ese respeto, como esto, ¿no? Esto me gustaría que aparezca, este artículo 27, me gustaría que aparezca en la parte de derechos humanos de nuestra Cancillería, ¿no? Que esto se incluya ahí, y que pensemos que las relaciones con los países no son solamente con sus funcionarios y sus gobernantes, sino también es con su sociedad, ¿no? Y especialmente si son, como dice acá, países donde se reprimen los derechos humanos, en los que más tenemos que pensar son en quienes sufren las políticas de Estado que violan los derechos humanos. Ahora, refiriéndome brevemente al G20, el año pasado me invitaron a una cumbre, en realidad invitaron a Cadal, ¿no? A una cumbre de think tanks, que tiene un capítulo global, que va nuestra presidenta Civil Rose, y después tiene un capítulo regional, y había ido mi colega Renan Alberto. Ahora la reunión se hizo un año en México, ahora se hace en Montevideo, Uruguay, y a mí me tocó ir a la República Dominicana, ¿no? Entonces me invitan a un panel y están todos muy entusiastas, ¿no? Con el G20, ¿no? Entonces me invitan a mí al panel y yo digo, ¿quién se le ocurrió meterme a mí en este panel? Porque de lo que están planteando, yo no encajo ahí, ¿no? Alguien habrá visto lo que yo escribo, a qué me dedico. Entonces, bueno, mi cuestionamiento fue que si el G20 va a contribuir a la globalización de la democracia, ¿no? Algo que alguien planteaba hoy en una pregunta del primer panel. Y uno se pone a pensar, si están Arabia Saudita, China, Rusia, Turquía, digamos que estamos un poco complicados. Entonces, y por otra parte hay otra cuestión, que una cosa es tener un grupo como este, con todo lo que mencionó Leandro Querido en el primer panel, lo que representa el G20, si uno lo tiene para cuestiones económicas, financieras, es una cosa. Ahora, cuando quieren incorporar temas políticos, cuando quieren incorporar una variedad de temas, como está pasando ahora con la cumbre acá en Argentina, uno lo que se debe plantear, bueno, todos esos temas, no sé, el tema de la mujer, digo, no sé, ¿qué pensarán las mujeres de Arabia Saudita, ¿no? de que se esté tratando este tema acá, y si ellas han sido incluidas en ese aspecto, ¿no? Bueno, ni hablar cualquier otra cuestión medioambiental, ¿qué estarán pensando algunos en China, ¿no? Que es un país, digamos, que genera importantes daños al medio ambiente? La cuestión de política que se debate en el G20, que requiere debate dentro de los propios países. Entonces, ¿qué pasa con
países donde no hay debate político, ¿no? Simplemente no es un cuestionamiento al G20, sino un reparo de que temas que se están discutiendo en el G20 no se está integrando a nuestros colegas en países donde no pueden existir, no tienen derecho a la libertad de asociación, a reunirse y a expresarse. Entonces, me llama la atención, digamos, que se amplíen esos temas, y también desde mi lugar humilde me solidarizo con todos los personas, los colegas o aspirantes a colegas de esos países que no pueden participar en las reuniones de la sociedad civil o del T20 por el motivo que dije hace unos instantes, ¿no? Porque ni siquiera tienen el derecho a existir. Nosotros tenemos el derecho a existir, lo cual no implica que otros tengan la obligación de escucharnos ni compartir nuestros puntos de vista, y que nosotros podamos formular propuestas, como ha sido la de adoptar una política exterior común entre los países del Cono Sur en derechos humanos. Hubo un año donde había, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de los 8 países de América Latina, había 4 del ALBA, más El Salvador, que siempre estuvo lidiado con el ALBA, y no había ninguno del Cono Sur. Ahora, el año pasado fue electo Chile, este año probablemente sean electos Argentina y Uruguay, o sea que el Cono Sur va a estar bien representado, y siempre nosotros planteamos que el Cono Sur se apoye, ¿no? Cuando en distintos ámbitos hay que ocupar un espacio, el Cono Sur, con su memoria, con su pasado y con esta idea de que actuemos como un referente regional e internacional, teniendo un liderazgo en derechos humanos, actúe como una suerte de bloque. Yo le llamo algo así como el ALBA bueno, ¿no? Así como que haya, digamos, una agrupación que tenga países respetuosos de la institucionalidad democrática, y que al mismo tiempo levanten la bandera y la defensa de los mismos en la región y también en otros lugares del mundo. Así que un poco por eso surgió esta idea con los colegas de Transparencia Electoral y de Sin Mordaza y Cuba Decide, en el marco del G20, y justo que cae en este tiempo, en estos días, este día en particular, que lo termina adoptando la ONU, el Día Internacional de la Democracia, hablar sobre la democracia en su dimensión global y en la tarea de solidaridad internacional, es decir, de preocuparnos por las personas que en distintos lugares del mundo ni siquiera pueden organizarse, asociarse, expresarse, peticionar a sus autoridades. Y con la cuestión del marco del G20, llamar la atención, ¿no? Hay una parte importante del mundo donde estos derechos no es que no se respetan, se niegan, ¿no? Y acá ya es una discusión más conceptual, en el sentido de que, desde mi punto de vista, los estados existen porque existen personas. Las personas tienen derechos que son anteriores a todos los gobiernos, y la función precisamente de los gobiernos es defender esos derechos. Algunos van a decir que la cultura, que los miles de años de algunos países, que por qué tienen que aceptar los derechos humanos, que no son un invento occidental. La Declaración Universal se nutrió de distintos antecedentes. Un canadiense se tomó el trabajo de juntar antecedentes de distintos lugares del mundo, y sobre esa base se redactó la de los países de América Latina. Entonces, esos derechos humanos universales, incluyendo la parte de la participación política, que se plasma más específicamente en la Declaración Universal sobre la Democracia, son derechos que tienen las personas. Y nosotros, de la sociedad civil, nuestra tarea es defender esos derechos en nuestro propio país y preocuparnos porque todas las personas en distintos lugares del mundo también gocen de esos derechos y puedan elegir libremente a sus autoridades y ejercer las libertades fundamentales. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por estar aquí. Me imagino que muchos venezolanos, también argentinos. ¿Cuántos venezolanos aquí hay? Levanten la mano. Bastante. Bueno, saludo a mis amigos venezolanos. La verdad es que tengo ya 3 años viviendo en el exilio. Tuve que salir un día de manera forzada por la frontera, caminando.
Tuve la suerte de que tuve una novia muy valiente que me acompañó a cruzar la frontera para que los militares no estuvieran tan pendientes de mí, no vieran como sospechosos, creo que estaban más pendientes de ella. Y no me detuvieron, ¿no? Porque tenía prohibición de salir del país, no tenía pasaporte. Y bueno, la verdad es que fue una situación muy difícil porque una vez que sales sabes que no vas a volver y las probabilidades de cambio en Venezuela son bastante bajas. Entonces salir bajo esas circunstancias también es no saber cuándo vas a volver. Y es difícil no llorar desde la distancia, también porque ves como tus amigos que se quedaron luchando, ya les cuento un poco las razones también porque me vi obligado a salir, tus amigos que se quedaron luchando están presos, salen en televisión siendo torturados, y incluso personas que estuvieron ligadas, en mi caso, yo estuve detenido 3 días nada más, por suerte, pero allanaron las oficinas de nuestra organización en el 2014 por una protesta mundial que hicimos, y muchas personas que después las ligaron a mi caso, una de ellas se suicidó en la cárcel porque no aguantó la depresión que sentía y la tortura que se vivía en la cárcel. Otros amigos incluso intentaron suicidarse 2 veces y siguen presos, el caso de Loren Saleh. Y éramos un grupo de jóvenes que, bueno, ya yo no tan joven, pero digamos que todos comenzamos desde muy jóvenes, de los 18 años, a luchar contra un gobierno que se veía que se iba a convertir en una dictadura. Y realmente no sentimos que la comunidad internacional, esa solidaridad internacional respondiera. No fue sino ya al final, ¿no? Con Maduro, un líder mucho menos carismático que Chávez, que empezó a verse esa solidaridad internacional y regional. Ahora la solidaridad se siente, por suerte se escogió a Almagro, ¿no? Desde que Almagro levantó la voz desde la OEA, las cosas cambiaron para Venezuela. Se creó el Grupo de Lima y se creó esa solidaridad global por la democracia, esa conciencia de que no podemos permitir que un país se convierta en una nueva Cuba y vemos como sus ciudadanos mueren de hambre, son torturados, perseguidos, etc. Sin embargo, al principio nosotros protestábamos sin escuchar mucho eco en el exterior. Incluso nos criticaban, ¿no? Que no estábamos con los más desfavorecidos, que era un poco el discurso que reinaba en ese momento. Y nosotros sabíamos que no, y la región sabía que no, sabía que había intenciones autoritarias. Sin embargo, la chequera de petróleo de Venezuela compraron muchas voluntades durante mucho tiempo. Hoy en día la chequera no está, ni tampoco hay un seductor de masas como Chávez. Y quitaron esos 2 elementos y comenzó entonces a haber una resistencia fuerte en contra de lo que está pasando en Venezuela. Pero es triste tener que esperar que se acabe el dinero y que entonces no haya un líder tan carismático para que entonces se preocupen de Venezuela, o tener que esperar que maten a jóvenes, a estudiantes, o metan, por ejemplo, en los últimos 3 años metieron más de 12.000 personas presas. Y la situación cambió radicalmente a partir del 2014, no solo justamente porque Maduro no tiene el carisma que tiene Chávez, sino porque también la caída del precio del petróleo hizo que la única manera de controlar a la sociedad fuese a través de la represión. Y desde entonces se han cometido crímenes de lesa humanidad. Incluso hablar de crímenes de lesa humanidad en la región era muy contradictorio. Nosotros muchas veces nos reunimos con Human Rights Watch y muchas otras organizaciones explicándole que había crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Ellos no opinaban lo mismo, incluso organizaciones de derechos humanos en Venezuela. Así que no fue hasta el año pasado que en la OEA, un poco buscando cómo ayudar a la situación de Venezuela, se hizo un panel de expertos en el que se investigó y se rompió el silencio, se llevaron a militares a declarar, explicaron cómo en Venezuela había un plan llamado el Plan Zamora para eliminar un enemigo militar. En términos militares, un enemigo militar debe ser eliminado, y estaba en un decreto del presidente que los borimberos, que eran los que protestaban en esa época, eran considerados como enemigos militares. Y desde entonces al menos una persona moría en cada protesta. Y así por más de 120 días, murieron más de 150 personas, con un patrón sistemático y generalizado en todo el país. Entonces fue gracias a esta investigación que ahora Latinoamérica habla también de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, tenemos esperando ya hace 4 meses,
y exigiendo, nosotros con Sin Mordaza y muchas otras organizaciones hicimos una recolección mundial para pedirle a los países que refieran el caso de Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Y todavía no se ha logrado. Es decir, los países condenan, viven lo que está pasando en Venezuela, pero nosotros solo le estamos pidiendo que manden un documento con pruebas que ya la OEA recogió a la fiscal en la Corte, pidiendo que comience una investigación en Venezuela. Y todavía eso no lo hemos conseguido. Paradójicamente, por otro lado, Almagro ya está hablando incluso de acciones mucho más fuertes. Incluso dijo hace pocos días que no descarta que la solución de Venezuela sea una intervención militar. Yo digo, bueno, si no se atreven a enviar un documento a La Haya, movilizar tropas, lo veo más complicado. Sin embargo, me agrada decir esto acá porque el primer presidente en anunciar que está dispuesto a llevar el caso a la Corte fue el presidente Macri. Adicionalmente se le sumó el presidente de Paraguay, Chile, Perú, Colombia. Sin embargo, todavía esto no ha ocurrido, ¿no? Y el tiempo pasa. Así que bueno, nosotros seguimos con esa esperanza, pero eso determina un poco lo lento que es la solidaridad internacional y mientras tanto los venezolanos siguen huyendo de Venezuela. El Alto Comisionado de Naciones Unidas dice que al menos 13 días duran los venezolanos caminando por la frontera para llegar hasta otro país. El 90% de la gente que sale hoy en día por las fronteras caminando termina durmiendo en las calles por el primer mes. Y así será el nivel de desespero que viven los venezolanos para llegar a esa situación tan crítica, salir con tus hijos, cargarlos al hombro y salir a caminar hasta buscar otro lugar donde vivir. Esto me recuerda a los balseros cubanos, que estaban dispuestos a enfrentarse a los tiburones, pero no querían aguantar un día más en la dictadura cubana. No todo el mundo tiene esa fuerza, mucha gente se acostumbra a vivir en dictadura. Y Rosa María Payá conoce de eso. Y nosotros los venezolanos conocemos muchos que también se están acostumbrando a vivir en dictadura. El hombre es un animal de costumbre y se acostumbra a todo. Y el nivel de supervivencia que mantienen los venezolanos los obligan a solo pensar en cómo sobrevivir el día y no en cómo salir de la dictadura. Así que cada vez tenemos menos esperanza en que la solución sea interna, también porque el costo ha sido demasiado alto. Si el costo de protestar es la muerte, el exilio o la cárcel, yo entiendo el amor por un país, pero llega un momento que cuando esas probabilidades de que ese sea tu destino, no es tan normal que alguien que quiera perder la vida por un problema que no creamos nosotros. Imagínense los jóvenes, o sea, ciertamente había razones por las cuales llegó Chávez al poder, pero nosotros no estábamos en esa época, no teníamos responsabilidad sobre eso. Entonces, ¿por qué le pedimos ahora que esos jóvenes se sacrifiquen por un problema que ni ellos crearon? Sin embargo, lo han hecho y han dado su vida, pero también con una dirigencia política que no ha sabido cómo enfrentar al enemigo. Y es que el enemigo además tiene un gran asesor, que es Cuba, que tiene más de 60 años controlando a la sociedad cubana y que son expertos más allá en el control, en crear estos experimentos humanos, ¿no? Juegan con los seres humanos y para mí Cuba y hoy en día Venezuela son experimentos humanos. O sea, en Cuba tú para poderte trasladar tienes que pedir permiso para ir de una ciudad a otra. Einstein decía que el tiempo y el espacio son relativos. Entonces también le preguntan a los cubanos, y en Cuba las cosas pasan como en un tiempo más lento. Y es porque no hay el apuro del mañana. El mañana se parece tanto al hoy que va modificando tus patrones de conducta. Y eso está pasando también en Venezuela. La diferencia es que en Venezuela hoy en día el venezolano sufre mucho más que el cubano. Porque en Venezuela, las tasas de los asesinatos de los disidentes, pero también el hambre, el 90% de la medicina no existe. Más de 6.000 personas esperan por quimio, asistencia para quimio, y tener cáncer en Venezuela es una sentencia de muerte, al menos que tengas como salir del país. Así que la tragedia venezolana no solo es para Venezuela además, sino para la región. En Venezuela han comenzado a generarse pandemias de enfermedades que no existían, ya estaban erradicadas, como la malaria y la difteria, y estas personas, muchas de ellos van a empezar a buscar vida en otros países de la región y también llevar a estos virus con ellos. Todas las personas que sufren de VIH en Venezuela ya no tienen acceso a retrovirales, por lo tanto no solo
están perdiendo la vida, sino que están infectando a otras personas y complicando más la situación. Entonces el panorama venezolano nuevamente no solo una tragedia que vamos a ver por televisión desde aquí a Argentina, sino que es una tragedia que también va a afectar a la región. Más de 1 millón de venezolanos han ido ya a Colombia. Bueno, la economía colombiana va a tener que en los próximos años seguir aguantando más y más venezolanos si no hay una solución. Entonces, ¿cuál es el rol de la comunidad internacional? ¿Hasta dónde tiene que intervenir? Bueno, primero utilizar los mecanismos que ya existen. Está la Corte Penal Internacional completamente subutilizada y la Corte es el único órgano internacional capaz de emitir órdenes de captura contra funcionarios que funcionan, contra un presidente, contra el general. Pero nuevamente creo que va a tener que crearse nuevas estructuras o nuevas maneras de solventar el problema de Venezuela. Siempre que se crean organismos nuevos es porque justamente nos damos cuenta que los que tenemos no son suficientes para resolver los problemas que se nos presentan. Y creo que Venezuela va a servir de 2 cosas. Primero, que ha servido de mal ejemplo para la región. Eso que ahora nadie se quiere ver reflejado ahorita en una revolución del siglo XXI. Pero también va a servir entonces para crear nuevos mecanismos para luchar contra la dictadura venezolana, pero no solo la venezolana, la solidaridad tiene que ser en contra de las dictaduras. Y yo parto de la premisa, y me encanta que Rosa María esté aquí, de que en Venezuela hay dictadura porque fuimos cómplices de manera silente de la dictadura, de lo que ocurría en Cuba. Si nosotros hubiésemos satanizado, criticado hasta más no poder el hecho de que en Venezuela, en Cuba no hay democracia, hubiésemos creado los anticuerpos para que nunca llegara la dictadura a Venezuela, pero nos olvidamos. Dejamos ahí, claro, Cuba es una isla, está por allá, nadie va en balsa, no van a llegar a Venezuela, porque, bueno, llegaron en avión y en barco, ¿no? Pero, ¿por qué habría que preocuparse por ellos? Y ese mea culpa que hay que hacer es lo que creo que perdiéramos a Venezuela. Así que ahorita está pasando también en Nicaragua, ¿no? Más de 500 personas han muerto en los últimos meses. Y la respuesta de la región también es casi un eco silencioso que aturde. Así que lo que queda es nosotros, la sociedad civil, ¿no? Si nosotros no le exigimos a nuestra dirigencia que responda de manera distinta, las cosas no van a cambiar. Nosotros hace poco hicimos una protesta mundial en contra de los que han muerto en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, incluso en Bolivia. Y si bien Bolivia no es una dictadura, pareciera que la reelección definida es la fórmula que está apostando Evo Morales. Y uno de los principios de la democracia es la alternabilidad del poder. Quiero terminar con nombrando un titular del periódico del Paraguay, el ABC del Paraguay, posiblemente el periódico más importante. En el 2010, Chávez ganó una elección donde le pedía a la gente si le dan la oportunidad de reelegirse de manera indefinida. Y a través de un método democrático, se votó en contra de un principio democrático. La contradicción de los términos. Y al periódico del Paraguay no le quedó otra sino sacar una editorial al día siguiente que decía democracia puta. A todo el mundo le impactó. Un periódico que además tiene que utilizar correctamente las palabras. Y la verdad es que llega un momento que te cansas y no consigues palabras para explicar lo que está pasando. Y eso es lo que nos pasó inicialmente a Venezuela. La democracia no tiene en sí los anticuerpos necesarios para defenderse. Y es muy fácil utilizar métodos democráticos para convertirte en una dictadura. Y si a eso le sumas la complicidad de los gobiernos, difícilmente podíamos detener lo que pasó en Venezuela. No digo que no cometimos nosotros en Venezuela muchos errores, pero teniendo a la dictadura cubana asesorando a la dictadura venezolana, creo que no estábamos a las alturas del enemigo. Creo que él era un enemigo que ha superado la Unión Soviética, o sea, se han caído grandes imperios y ellos siguen ahí.
La historia de Cuba y de los Castro es increíble, o sea, guerras en otros países, enviando tropas, y hoy en día viven de parte del dinero de Venezuela. Mandamos más de 100.000 barriles de petróleo al día a Cuba, cuando la gente en Venezuela se muere de hambre. El venezolano promedio ha perdido más de 12 kilos. Y la mortalidad infantil es la más alta del continente, pero no solo eso, sino que además toda la generación que hoy en día no está comiendo, está comprometiendo la generación actual y la siguiente, porque una niña que no come hoy, no se alimenta, esas deficiencias las va a tener ella y también sus hijos. Así que ¿cuál va a ser el futuro de Venezuela? No lo sé. Pero bueno, a nosotros lo que nos toca es seguir luchando hasta el final, no perder la esperanza, exigirle a los gobiernos, apoyar a la OEA, a Almagro mientras sea como secretario general y exigirle a los gobiernos que escojan como nuevo secretario general o Almagro o alguien que esté a la altura de las circunstancias, porque si no, no será solo Cuba, Venezuela y Nicaragua, va a ser Bolivia y posiblemente muchos otros países de la región. Y queda nuestro compromiso si queremos ver una Latinoamérica llena de democracias y dejarle eso como legado a nuestros hijos, o una Latinoamérica plagada de dictaduras. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Rodrigo. También gracias, Gabriel, gracias a ustedes todos por venir, por tener la idea también de organizar este evento haciendo referencia a un tema tan importante como es la solidaridad internacional. Y yo creo que Rodrigo lo ha dejado muy claro, ¿no? El que el mundo, las democracias del mundo, pero especialmente América Latina, haya tolerado una dictadura totalitaria como la castrista en la isla de Cuba, a la vuelta de 60 años, trajo como consecuencia el colapso venezolano, el colapso nicaragüense, el socialismo del siglo XXI, y estamos hablando de lo que ha pasado en los últimos 20 años. Tuvo muchas otras consecuencias en los 40 años anteriores, ¿no? Y entre ellas se puede contar su complicidad, por ejemplo, con la dictadura de Videla, con quien hacían equipo en Naciones Unidas. Uno podría empezar a juzgar, como yo creo que sobre todo desde el pueblo cubano es prácticamente un derecho, que nos hemos ganado la hipocresía de la comunidad internacional, ¿no? Yo quisiera intentar dar algunas pautas de por qué pasa esto, ¿no? Sin eliminar responsabilidades, ¿no? El régimen cubano crea percepciones, ¿no? Son expertos. Fidel Castro fue un experto en vender realidades que, bueno, que no tenían nada que ver con lo que se estaba viviendo dentro de la isla, ¿no? Hay un elemento que es lo que pasa adentro, hay un elemento que es lo que se vende para afuera y hay otro elemento que es lo que se compra desde la comunidad internacional, no sin responsabilidad, sobre todo de aquellos que conocían un poco mejor, ¿no? Y sobre todo a la vuelta de 40, a la vuelta de 60 años, ¿no? Donde ya las ventas no son muy sostenibles, ¿no? Donde no estamos en los 60, donde no estamos en los primeros años de Prensa Latina o de Casa de las Américas comprando a toda la intelectualidad latinoamericana, ¿no? Donde estamos a 60 años de los Castro en el poder, a la sobrevivencia del chavismo sin Chávez, y Rodrigo tenía mucha razón al llamarle experimento a lo que está pasando en Venezuela, porque sería como el terreno de ensayo del castrismo, que ahora necesita sobrevivir sin Castro. El terreno de ensayo del castrismo, que aprendió cómo se asfixian las primaveras
cómo 1 millón de personas en la calle no significa el derrocamiento de un régimen, como sí pudo ser quizás a finales de los 80, con el colapso de la Unión Soviética, aunque sabemos que participaron también muchos otros factores internacionales, pero desde mi país, desde el régimen castrista, esta venta no se da solamente como un proceso de identificación ideológica donde el Partido Comunista pues se encargaba al más puro estilo de Gramsci de infiltrar y vender culturalmente también la revolución cubana. Por supuesto que esa línea fue grandemente explotada, ¿no? Y ahí se puede hablar de toda una intelectualidad latinoamericana, de toda una sociedad civil latinoamericana que le llamaba a Cuba la isla de la libertad, mientras los jóvenes cubanos iban a campos de trabajo forzado en los 60, en los 70, en los 80, y América Latina parecía festejar a la revolución y a Fidel Castro. No es solamente esa la dimensión injerencista o mentirosa del mito, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando del régimen cubano, estamos hablando también de un aparato de inteligencia. Es decir, aquí cuando se hablaba de la maldita biografía de Fidel Castro, se decían cosas como que se lo creía tanto que decía que Cuba iba a ser iba a ser el país más próspero del mundo. Más allá de juzgar lo que Fidel se creía o no se creía, es parte fundamental de la sobrevivencia de estos regímenes vender esa imagen. Es parte fundamental de la sobrevivencia de estos regímenes mentir. Básicamente, ¿no? Chávez decía, miente. De todas formas hay como un 50% que se lo va a creer. No importa cuán absurdo sea lo que estás diciendo, y Chávez era muy buen discípulo de Fidel Castro. Pero también estamos hablando de un aparato de inteligencia que fue muy bien entrenado desde el principio y que gozó siempre de todos los recursos que en primer lugar le fueron embargados al pueblo cubano, de todos los recursos de la ciudadanía cubana, acompañados de los recursos que venían de la Unión Soviética. Ese aparato de inteligencia fue muy bien formado por la KGB, fue muy bien formado por la Stasi. De hecho, los planes de injerencia en América Latina del G2 cubano, que es como se le conoce al aparato de inteligencia cubano, son planes alemanes. Son planes que compartieron y coordinaron con la Stasi. Y cuando colapsa el bloque socialista, bueno, a Fidel Castro no se le ocurre otra cosa que crear el Foro de Sao Paulo junto a Lula da Silva. ¿Y qué ha sido el Foro de Sao Paulo? ¿Qué ha sido la plataforma del Foro de Sao Paulo? Bueno, al principio es una plataforma que reúne partidos políticos de izquierda, algunos muy respetables, como puede ser el Partido Socialista Chileno. Pero ha sido también una plataforma que reúne organizaciones criminales, como la FARC, como el Partido Comunista Cubano. Ha sido también la plataforma que impulsó, que llevó o que ayudó a llevar al poder junto con el aparato de inteligencia cubano a Hugo Chávez. Y la plataforma que a partir de 1998, con el dinero del pueblo venezolano, con la coordinación del aparato de inteligencia cubano, con la complicidad de muchos en la región, bueno, comenzó a esparcir las ideas del socialismo del siglo XXI. Y si nosotros miramos el mapa de América Latina hace 4 o 5 años, excepto 3 o 4 países, todos los gobiernos que estaban en el poder pertenecían al Foro de Sao Paulo. ¿Qué significa? ¿Todos eran gobiernos criminales? ¿Todos eran gobiernos que pretendían quedarse en el poder para siempre y cortar las libertades? No, no todos. ¿Saben qué sí eran todos? Cómplices con su silencio. Respecto al tema venezolano muchas veces, pero de manera radical respecto a la dictadura cubana. De manera radical, cómplices del castrismo. Esa es la región que tenemos. Región que yo creo que ha empezado a despertar
también a partir del drama venezolano. Es decir, la oposición y la ciudadanía venezolana, yo creo que ha sido muy eficiente en explicarle al mundo el problema, en mostrarle, en exponer su realidad. Y ante esa realidad es muy difícil quedar indiferente, ¿no? El ejercicio de hipocresía tiene que ser mucho mayor, porque es mucho más cómoda la hipocresía con Cuba, que ha sido una isla cuya dramática realidad, y nosotros lo veíamos hace poco en el ejercicio que hicimos de protesta mundial en solidaridad con los caídos, con los reprimidos en nuestros 4 países. Veíamos las cifras y de manera comparativa no tiene sentido. Déjenme empezar por decirles que comparar las miserias es odioso, ¿no? Es un ejercicio que no hay que hacer nunca. Y ahora voy a hacer justamente lo que dije que es odioso. Cuando nosotros mirábamos las cifras, veíamos que Cuba en desapariciones, en fusilamientos, en ejecuciones extrajudiciales o sumarias documentadas, tenía más de 7.000. En prisioneros políticos en 60 años tenía más de 100.000. El presidio político más largo, probablemente el más cruel que ha vivido la región. En exiliados, desplazados, en desaparecidos en el mar. No tenemos la cifra. Se supone que son decenas de miles, algunos hablan de más de 50.000, otros hablan de alrededor de 100.000. No sabemos. Al día de hoy hay miles de familias cubanas que no saben dónde están sus hijos, que no saben si viven en Minnesota o si se lo comieron los tiburones o si los mataron en la costa los guardafronteras cubanos, como hacían y probablemente hacen de manera sistemática. Pero esas cifras a Fidel Castro le fue muy fácil esconderlas detrás de un velo, primero ideológico, y después usando la manida estrategia, ¿no?, de vender el enfrentamiento con los Estados Unidos, ¿no?, de vender a la islita pequeña, a David, contra el monstruo imperialista del norte, cuando al mismo tiempo toda la soberanía del pueblo cubano le estaba siendo entregada a otro imperio, la Unión Soviética. Ahora, desde ese entonces las cosas han cambiado, porque Cuba era patrocinada por la Unión Soviética. Al día de hoy, buena parte de la economía cubana es patrocinada por el petróleo venezolano, aun cuando le falta a los venezolanos. Pero si antes esta militancia comunista y este aparato de inteligencia respondía de alguna manera a Moscú, o así se decía, ahora en América Latina a quien se responde es a La Habana. Y La Habana es precisamente la raíz del problema. Si nosotros queremos, y lo digo, cada vez que lo digo con dolor, porque es muy lamentable que ese haya sido el rol de mi país a la vuelta de 60 años en este continente. Igual es muy injusto, porque es el rol del castrismo, no de los cubanos. Los cubanos no somos así. No es Cuba quien tiene un ejército de ocupación en Venezuela, son los Castro quienes mantienen un ejército de ocupación en Venezuela, son los Castro quienes coordinan con Daniel Ortega, son los Castro quienes patrocinan el terrorismo regional, son los Castro y el grupo de generales que está en el poder, quienes hacen que la isla de Cuba sea un santuario de terroristas, ya sea de la FARC como de las Panteras Negras, como de ETA. Pero si queremos ser responsables, si nosotros queremos realmente eliminar el factor probablemente más desestabilizador de la democracia regional, que es a la postre, como Rodrigo evidenciaba, un problema de seguridad nacional para cada uno de nuestros países, bueno, nosotros tenemos que empezar por atacar el mal de raíz. El mal de raíz está en La Habana. Lo siento mucho, lo siento muchísimo,
por mi pueblo y por los pueblos que han sido afectados por este mal de raíz. Como Rodrigo decía, es muy difícil que la solución sea exclusivamente interna. Es injusto con los pueblos el proponerles el martirio, sobre todo cuando el martirio no ha traído la democracia, no en los últimos 30 años. Casi en ningún lugar del mundo, ¿no? Podemos ver qué pasó en la primavera árabe, pero sobre todo no en nuestra región. Eso no significa que la movilización ciudadana y que el papel de los pueblos no sea el protagónico. Y ahí hay un peligro muy grande, y es algo, si de algo sirven 60 años de totalitarismo, es para poder transmitir la experiencia. Hay un peligro muy grande en sentarse a esperar la invasión. Muy grande. Es decir, en el momento en que la responsabilidad se quita de la ciudadanía y se pone en un poder exterior, bueno, en ese momento los totalitarios, los dictadores, empiezan a respirar, ¿no? Porque el conflicto real no es entre la dictadura y las democracias. El conflicto real no es entre la dictadura y el imperialismo yanqui. El conflicto real es entre la dictadura y su pueblo. Y por tanto su pueblo, la ciudadanía, es el principal responsable. Ahora, solos, yo creo que está demostrado que es muy difícil que se pueda. Por tanto, sí es importante, sí es fundamental el apoyo de la comunidad internacional. Comunidad internacional que en este momento tiene muchas más posibilidades de influir y de presionar en la dirección correcta que las que tendría quizás hace 10 o 15 años. Comunidad internacional que no necesita ni a Venezuela ni a Cuba, es al revés. Es el régimen cubano que necesita económicamente y en términos también de diplomacia internacional, es el régimen cubano que necesita de las democracias del mundo, no es al revés. Por tanto, es hora y es algo que nos toca a todos, sobre todo a aquellos que ahora viven en democracias. Nos toca presionar en la dirección correcta, y esa es la de la movilización de la sociedad civil, sí, pero es también la de la movilización de los poderes de este mundo. Es también la de mover a Macri, a Piñera, a Trudeau, a Trump, a todos en la dirección de poner presión sobre todos estos regímenes, y en especial sobre el régimen cubano, que es, paradójicamente, el imperialista de estos tiempos en nuestra región, en primer lugar, para defender la estabilidad democrática, pero de manera fundamental para que hagan precisamente lo que estos dictadores no quieren hacer, y es someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía. Y eso es la base de la democracia, que es lo que estamos conmemorando el día de hoy, y es por tanto lo más elemental que se le puede pedir a las democracias de la región. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Qué difícil después de estos testimonios, sobre todo porque yo venía preparada para hablar con un auditorio medianamente también con argentinos, y esto me lleva a que tenga que cambiar totalmente lo que quiero compartir con ustedes. Primero, agradecer esta reunión, agradecer, conmemorar y agradecer estos testimonios, porque me cuesta mucho no ver en ustedes la joven que fui, no verme víctima de la dictadura, peleando en Europa, que fue mi exilio, denunciando a la dictadura de Videla y recibiendo cosas cínicas de respuesta. No sé por qué me acordé tanto hoy, ahora cuando los escuchaba, y perdonen que como soy periodista siempre estoy tentada a la anécdota. Entonces recordé mucho una reunión en Lisboa
que venía a una conferencia de prensa de Corbalán, un dirigente comunista chileno que vivía en la Unión Soviética y hacía una vuelta por Europa. Y claro, el Partido Comunista en Europa, los partidos comunistas en Europa no denunciaban la dictadura de Videla porque habían negociado carne por derechos humanos. Y entonces este hombre hacía todo un juego verbal para decir que dictador era Pinochet, no Videla, ¿no? Entonces puedo reconocer, y como han pasado 40 años, uno puede tener la decepción, la frustración de decir, bueno, han pasado 40 años y que en América Latina tengamos jóvenes que tienen que volver a denunciar dictaduras, que veamos en América Latina lo que nunca pensamos que íbamos a ver, que eran imágenes de éxodo, como las habíamos visto todo el tiempo en África, o como cuando llega el verano europeo y empiezan las pateras a largarnos los muertos en el Mediterráneo. Sin embargo, esto que podría ser una enorme frustración, también tiene la contracara de lo que sí quiero entonces hablarles, porque denuncié los derechos humanos, porque fui víctima, tuve una madre de pañuelo blanco y 2 hermanos desaparecidos y una vida en el exilio. Y hoy tengo una vida comprometida en el anuncio de los derechos humanos, que esto es lo que es la gran diferencia de la joven que yo fui, de los jóvenes setentistas que no teníamos siquiera una idea de igualdad, de libertad y de derechos humanos, porque estábamos de alguna manera disponibles para ser presos por solo pensar de izquierda. Yo tuve 20 años en los 70, para decirlo de manera elegante, y creíamos en la revolución cubana, y teníamos toda la facultad, yo hice periodismo, psicología, y me doy cuenta ahora, mirando hacia atrás, el peligro del adoctrinamiento, porque yo no me formé ni para ser periodista, ni para ser psicóloga, sino que me formé para hacer la revolución socialista. Y todo lo que era la literatura y todo lo que fue mi generación marcada por ese adoctrinamiento. Si no hubiéramos tenido la tragedia de tantos muertos, de los desaparecidos y demás, tal vez uno no tendría que haberse, como me pasa a mí que tengo obsesión de entender y de poder hablar de todo lo que ustedes con tanta sencillez, a mí me llevó unos cuantos años, con tanta sencillez, con tanta profundidad, has puesto el tema de la mentira. A mí me increpa, sin ver que la izquierda utiliza la mentira, porque bueno, lo que hay atrás es esta concepción de que el fin justifica los medios. Entonces yo venía un poco con una gran influencia de lo que había escuchado en la mesa anterior, donde parecía que todos compartíamos los conceptos, que es una democracia, y pensaba hablar a argentinos que no siempre compartimos la idea de la democracia, o porque se interpretan 2 democracias diferentes, y cuando uno no comparte el idioma, por eso es muy difícil el diálogo hoy, el diálogo democrático en nuestro país, por la ocultación que hay, por cómo hemos ido tergiversando conceptos. Pero sí quiero hablarles de algo que yo he abrazado me maravilla, todo lo que significa la normativa de los derechos humanos. Hay quien dice que en realidad es una nueva religión laica, pero si uno piensa que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre nace de las cenizas del nazismo, el mundo horrorizado de lo que le había pasado en la Segunda Guerra Mundial y con el nazismo, por suerte tuvimos hombres sensatos en el mundo que elaboraron esta bella utopía que es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Es muy interesante ver los debates en la época, porque quien tuvo un gran papel en el debate fue Leonardo Husserl. Y ahí uno veía
cómo se contraponía la libertad con la igualdad, cómo la ex Unión Soviética no aceptaba la idea de la libertad de expresión como un valor que no tiene que tener límites. Esto que han pasado 70 años y que en nuestro país todavía uno encuentra como debate entre la libertad y la igualdad, cuando en realidad si uno no tiene libertad, mal puedo decir que me falta el trabajo o que me falta el pan, ¿no? Pero impresiona mucho porque la consecuencia de este adoctrinamiento se ve claramente lo que vivimos en Argentina, donde todavía existe esta tensión tan fuerte entre una concepción de poder autoritaria, le llamamos populismo, yo le digo claramente antidemocrática, una concepción de poder que también tiene mucho de hipocresía, porque yo se lo digo en el debate público, ganan bancas con las reglas de la democracia, pero después usan las bancas para atentar contra la democracia. Entonces hay mucho de decir, tengo la tentación a la dispersión, pero recuerdo esto que quería traer un poco por los pocos argentinos que hay, en el sentido de cómo tenemos que pelear para evitar el adoctrinamiento, pero mi generación no creía en la democracia. Para una parte importante de la juventud argentina, la democracia era un valor burgués, que sobrevive esa idea y nos atraviesa todavía hoy, ¿no? Pero volviendo a la normativa de los derechos humanos, Hobbes decía que los acuerdos sin espada son pura palabrería. Y miren cuánta palabrería hay en las declaraciones de derechos humanos. Y sin embargo, cuán útiles que son. Porque uno puede mirar en Europa, es cierto, decía Loris de la paciencia. Y yo creo que realmente uno tiene que entrenar la paciencia democrática, porque si uno mira en Europa lo que le significó toda la normativa de derechos humanos, primero como declaración, pero después a partir de la década del 60 empiezan a encadenarse jurídicamente los países, y los países tienen que dar examen de su situación de derechos humanos unos a otros. O el caso de Europa, que puso como condición para la integración económica la democracia y los derechos humanos, y nació y tienen la Corte Europea de Derechos Humanos. Es decir, nosotros llegamos tarde, pero también, por suerte, o dramáticamente, así como el nazismo dio una normativa de derechos humanos, a nosotros la dictadura militar nos dio una idea de democracia que era ajena a nuestra tradición política. Nosotros tenemos años donde la ley era la fuerza, y teníamos naturalizado que la corrupción era inherente a la economía. En el año, esto para hacer un poco de historia, en el año 94 teníamos dos presidentes simbólicos, ¿no? El primer presidente de la democracia, que fue Alfonsín, que sabía que había que limitar lo que era un peso en nuestra historia, que era los autoritarismos de los presidencialismos fuertes. Y teníamos otro presidente que era Menem, que quería seguir siendo presidente. Entonces hacen un pacto, lo que se llamó el Pacto de Olivo, para reformar la Constitución. Y se reforma la Constitución del 94, y acá viene la maravilla que es la vida en su complejidad, en lo que se decía en el panel anterior, es decir, cómo es contradictoria, cómo no es lineal, y hay un grupo de constitucionalistas, yo les llamo traviesos, que no estaban previsto en el núcleo de coincidencias básicas lo que este grupo de constitucionalistas ponen por la ventana, que es toda la normativa de derechos humanos incorporada a la Constitución. Y así como las madres, cuando perdieron a sus hijos, no preguntaban, ¿sos peronista, sos radical, sos comunista, sos socialista? Eran mujeres desesperadas que ocuparon el espacio público para increpar al poder, para preguntar por sus hijos.
estos constitucionalistas había un paisano de cada pueblo. Había radicales, estaba Lilita Carrió, Fernández Meijide, y el que presidía era un peronista que era Juan Picafiero. Y gracias a esa travesura, nuestra Constitución incorporó todos los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Esto es, que están por encima de las leyes, son supralegales. Ahora, lo que no cuidamos es la educación en relación a eso, que era una novedad en nuestra historia. No solo una novedad, había roto con todo lo que había sido nuestra historia anterior. Es decir, poner en el centro del fundamento constitucional la autoridad que nace del voto popular. Esto para un país que había tenido todo el siglo pasado dominado por los autoritarismos, fue realmente una revolución jurídica. Lo que pasa es que por hablar tanto de las crisis, y las crisis económicas, y haber reducido tanto a la sociedad al número, hago un paréntesis, antes que contar números, cuenten personas. Esto es, porque si no después van a terminar peleándose si 10.000, si 3.000 o 9.000. Nada crea más conmoción en otro que ver el testimonio de Rodrigo, el testimonio personal, porque es la única forma que tenemos de ser solidarios con el otro, de reconocer que el otro es un ser humano y que a mí me puede pasar lo mismo. Entonces, volviendo un poco la idea esta de que tuvimos en la ley un avance enorme, lo que es realmente progresista en Argentina es la Constitución del 94. Pero después, bueno, por todo, no es momento ahora de cómo juzgamos y fuimos más lejos que nadie, pero después a Alfonsín los levantamientos cara pintada le arrancaron los indultos, porque ahí también, es decir, no era una receta. Alfonsín tenía una estrategia que era condenar a las cúpulas, pero es decir, que no bajaran los juicios. Y ahí los jueces alteraron esa estrategia y en el famoso punto 30 de la sentencia mandaron a que fueran enjuiciados todos aquellos que habían sido mencionados como torturadores por las víctimas, los sobrevivientes que vinieron a testimoniar en el juicio de la Junta. Entonces, bueno, tuvimos una forma de relacionarnos con el pasado bastante sinuosa, y esto es lo que explica de alguna manera que cuando 20 años después se reabren los juicios, hay una generación que ya no tiene miedo, que son los jóvenes que no han vivido la dictadura o pueden identificarse con los hijos de los desaparecidos, y sobre todo es una generación, de mi generación, culposa, que nunca reconoció la responsabilidad, no la culpa, la responsabilidad. Ustedes los dos han usado la palabra de responsabilidad. Nosotros, yo recuerdo, nunca voy a olvidarme al almirante Macera increpando a los jueces con el dedo, diciéndoles: yo soy responsable, pero no me siento culpable. Lo que él les estaba diciendo: yo soy responsable de haber mandado a matar, pero ustedes, sociedad, la prensa, la política, la empresa, la iglesia, han sido culpables de haberme dejado mandar a matar. Esa relación entre culpa y responsabilidad no asumida es lo que de alguna manera nos atraviesa en Argentina y de alguna manera explica, o por lo menos a mí me ayuda a explicar lo que me increpa, que es que mi generación, que es una generación que padeció, que fue una generación, es decir, que sabe lo que son las dictaduras, haya sido tan irresponsable de inventarle a los jóvenes por la liberación, de inventarles nuevos salvadores, es decir, lo que describían también en la mesa anterior sobre esta concepción brutal de que el fin justifica los medios y una concepción de poder antidemocrática. Es decir, no es momento para dar mi explicación, que era un poco lo que yo traía pensando para compartir o interesar a mis compatriotas, pero sí pensaba, es decir, cómo fue difícil. Esa fue una de las razones por las que no hubo solidaridad con Venezuela. Yo recuerdo cuando estaba en el Senado, éramos 3 senadoras solas que nos desgañitábamos pidiendo solidaridad
con Venezuela, que era la hoy vicegobernadora de Mendoza, Laura Montero, María Eugenia Estensoro y yo, y no conseguíamos. Y venían los venezolanos y organizábamos reuniones con los parlamentarios para que dieran testimonio y demás, y nunca conseguimos. Entonces todo lo que dices es absolutamente cierto, porque es decir, hay complicidad, hay silencio, ni siquiera uno puede decir que hay miedo. La izquierda latinoamericana, los intelectuales en las universidades no condenan el régimen de Maduro. Entonces es mucho más profundo para analizar, insisto, no es este el momento, pero sí los veía, los escuchaba vuestros testimonios, y yo vivo con una enorme simpatía del lado argentino, el impacto cultural que nos están provocando. Son los que nos sonríen cuando vamos a un restaurante o a un café, ya sean colombianos o venezolanos. Nos están cambiando la forma de comer, es decir, hemos incorporado, parece una estupidez o una banalidad lo que digo, pero son los aspectos culturales también, es decir, cómo lo que está significándonos para nosotros también el que ustedes estén acá. Ojalá podamos integrarlos, o no, que tengan que regresar rápido y que no sea un problema de integración, sino que puedan regresar. La solidaridad internacional es fundamental. Los organismos internacionales de derechos humanos a veces parecen inservibles, pero sirven y hay que utilizarlos, y sobre todo ahora, que cada vez hay más, sea más acuerdos, más pactos, más tratados. Yo recuerdo cuando mi madre venía a denunciar la desaparición de sus hijos, cuando vino a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, era el Mundial de Fútbol, y ellas solitas en la Avenida de Mayo, siempre mi madre recordaba esto, es decir, cuando los adolescentes en la época todavía en Argentina usaban el saquito azul y el pantalón gris de las escuelas de secundario, las insultaban y les decían vayan a hacer campaña contra Argentina. Siempre me pregunto qué edad tienen esos muchachos de 12, 13 años que insultaban a las abuelas, a las madres, por anti-argentinas, porque les había prendido la propaganda oficial. Pero sin embargo, gracias a que vino la comisión y que pudieron dar su testimonio, ya no se pudo negar fuera lo que pasaba en Argentina. Es cierto que en los últimos años, consecuencia también de Venezuela, se politizaron los organismos de derechos humanos. Hemos tenido en esta semana, por un lado, la Comisión de Derechos Humanos le ha dicho al gobierno de Brasil que tiene que permitir que Lula sea candidato cuando hay una democracia, cuando hay un poder judicial que funciona. Y le termina de decir a Argentina que han extraditado mal al dirigente Wallace, que han extraditado a Chile. De modo que ya ven que todavía sigue esa idea, es decir, de no haberse despojado ideológicamente los organismos internacionales. Pero si les tengo que aconsejar algo, tienen que usar todo, no, aun cuando ustedes piensen que son inútiles, que no sirven, tienen que utilizar todo, porque como bien se dijo en la mesa anterior, es decir, la democracia es el único sistema que legitima el conflicto. La democracia es el sistema de la palabra, y porque tenemos libertad para decir, la libertad para decir dinamiza la deliberación. Utilicen todos los foros, utilicen estos espacios como han hecho hoy, multipliquen la denuncia, prediquen, y seguramente, es decir, confío que van a poder regresar a su país, y tal vez ahí donde viene el desafío mayor, porque las dictaduras es fácil verlas en el tormento, es fácil denunciar las torturas, es fácil reconocer lo que hacen de manera brutal. Lo difícil es cómo eso se va perpetuando en el tiempo.
Y esto de alguna manera es lo que nos pasa a los argentinos hoy. Hemos tenido una figura como la del desaparecido, que tiene una perversión brutal, porque al desaparecido nadie lo vio morir. Y si nadie lo vio morir, hubo una sociedad que estuvo como 10 años negando que existieran los desaparecidos, hasta que empezaron a aparecer los hijos de los desaparecidos que corporizaban ese fantasma, que era un número, o estas mujeres que denunciaban en la plaza, ¿no? De modo que, un poco para compartir con ustedes lo que yo creo que es lo que vivimos hoy. Hoy estamos viviendo la consecuencia de no haber erradicado una concepción de poder antidemocrática, y es cuanto más tenemos que aferrarnos a la normativa de derechos humanos, porque esa normativa además lleva a que obliga a los estados, no a los gobiernos, a los estados, a que periódicamente tienen que dar su examen de derechos humanos. Y después vienen los tirones de oreja. Al Estado argentino todo el tiempo se le está diciendo por qué hay tantas, se sigue torturando en las cárceles. La tortura es incompatible con la democracia. De los modos que si no tuviéramos esta normativa del deber ser, que a veces nos parece tanto palabrerío, sin embargo hay que aferrarse porque es lo que tenemos. Es contradictorio, a veces, como decía, es muy fácil escribir en el papel y hay una distancia enorme a encarnar eso en conductas y sobre todo en respuestas que tiene que dar el Estado. Como yo pertenezco, ya termino con esto, pertenezco a una generación y la izquierda todo el tiempo, como que también señalaba que la mentira, cuando se denunciaba algo que había cometido la izquierda, o cuando se denunciaban los crímenes en la ex Unión Soviética o lo que era el régimen de la ex Unión Soviética, decían no le hagan el juego a la derecha. Con eso de no hacer el juego a la derecha, se inhibieron y se inmovilizaron muchas denuncias. Yo creo que está en la hora de que le hagamos el juego a la democracia, porque con democracia, con libertad, vamos a poder ser solidarios y denunciar toda la falta de libertad que ustedes nos denuncian aquí en Buenos Aires. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos nuestros panelistas. Realmente creo que hemos sido testigos de una jornada muy fructífera, muy removedora, pero también muy llena de contenidos, con la mezcla necesaria, saludable entre el análisis, el estudio, los antecedentes del nacional, pero también el pie a tierra que dan los testimonios de la experiencia vivida, que son lo que le pone, como decía Norma, rostro y corazón a la gente, que es en definitiva la que sufre las consecuencias de todo esto que a veces atrás de los escritorios en otros países no se ve. Creo que ojalá todo esto coadyuve más tarde o más temprano en incrementar la movilización, el compromiso, el apoyo, y que esta jornada seguramente funcionará como caja de reverencia para que eso suceda. Pero, como corresponde y estaba previsto, tenemos aún un rato para algunas preguntas de ustedes, ¿verdad? Les vamos a pedir que por favor se identifiquen, si la dirigen a alguien especial y lo manifiesten, e intentemos ser lo más concretos posible, de modo de poder participar todo lo que sea posible también. Sí. Caballero, primero, ¿sí? Gracias por la invitación y ha sido muy satisfactorio y bien representativa y excelente. Soy Hernán Semprún, abogado venezolano, y quiero hacer una pregunta al panel, más directamente a Rosa María y a Rodrigo. ¿Ustedes consideran que las actividades de calle son inútiles en la caída de la dictadura? Oh. Bueno, yo tengo 76 años, así que lo que Morandini vivió de niña, yo viví de adulto. Rodrigo, creo que es fundamental lo que vos dijiste respecto a la falta de mecanismos de la democracia para defenderse de los antidemocráticos. Ese yo creo que es el tema central que tenemos que encarar. Yo ya soy muy viejo posiblemente, pero ustedes los jóvenes
No vamos a solucionar a través de los organismos internacionales nada, pues tienen 70 años de existencia y solo han revelado incompetencia y desinterés, porque la incompetencia sola no puede avalar las acciones de la mayoría de los organismos internacionales. Entonces creo que tampoco van a solucionar lo de Venezuela y mucho menos lo de Cuba. Creo que la juventud tiene que encarar cómo las democracias aprendemos a defender la democracia. Sin ese problema, todo el mundo va a ser Cuba, todo el mundo va a ser China, todo el mundo va a ser Venezuela. Nosotros nos salvamos por un muerto que se murió antes de tiempo, pues si no hubieran podido seguir la reelección y seguiríamos con la mafia al mando, y fueron sostén de lo que pasa en Cuba y de lo que pasa en Venezuela. Pero clave es eso. Ahora, una aclaración, un minuto. Es un minuto. A mí el 24 de marzo de 1976 me llamó a la mañana José Pablo Feynman y me dijo: Juancho, ¿qué hago? ¿Me voy o me quedo? Entonces yo le dije a José Pablo: si lo único que hiciste fue las pelotudeces que escribiste que yo conozco, quédate. Si vos te agarraste una bomba o fuiste precursor de una bomba, andate porque te van a hacer morcilla. Esa es la diferencia entre los que se quedaron y se fueron. Y además, los que sobrevivieron, todos los que sobrevivieron, es porque confesaron rápidamente. Todos los muertos después de cada una de esas confesiones fueron denuncias de los propios compañeros. Pues lo hicieron lo que tenían que hacer, o aguantarse a la tortura o suicidarse. Bueno, mi nombre es Carlos Rodríguez. Esta pregunta va para Rosa María Espaillat. Excelente exposición, desde el corazón se notó. Quería preguntarte sobre un actor de la situación venezolana que no le tenemos nombre, sí le tenemos nombre pero no le tenemos rostro, no lo entendemos, es porque estamos en una guerra, porque lo es nuestro enemigo invisible y es el G2 cubano. Quería preguntarte acerca de cómo para ti, según tu experiencia y lo que has estudiado de tu país, cómo lo definirías y cómo lo definirías a un nivel de la persona de a pie. ¿Cómo podemos entenderlo en algún catchphrase? ¿Cómo podemos materializarlo? Porque nosotros, que estamos luchando contra él, indirectamente, no llegamos a verle el rostro. Y tenemos que conocer el enemigo para poder combatirlo y derrotarlo. Lo vamos a derrotar, pero tenemos que entenderlo. Gracias. Buenas tardes, de verdad, muchas gracias por lo que han dado. Mi nombre es Sergio, soy psicólogo y especialista en la psicología política. Yo solo quería hacerle una pregunta a Rosa María porque me gustaría que su respuesta diera respuesta a tantos venezolanos que están por fuera, ¿no? Sobre todo desde la psicología puedo explicarlo, pero no desde la otra parte. ¿Qué hace que después de 70 años, después de que tu padre hace todo este trabajo que hace y tú lo continúas ahora, tú sigas luchando? Una más, allí, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Blanco, tengo 20 años de edad, soy venezolano. Bueno, partiendo desde la idea de un pensamiento de Lenin y Trotsky, ellos decían que el mejor ministerio que puede tener la Unión Soviética es crear su propia oposición. Partiendo de esta idea, en Venezuela tenemos una oposición cómplice. Esa es mi perspectiva. Quería preguntarle a la diputada Irene, ¿qué opinan de eso en Uruguay? Más gracias. Por aquí estamos bien, entonces. Empezamos con las respuestas. Me voy a tomar el atrevimiento, no debería de ser la primera en responder. A ver, lamentablemente tengo con algún matiz en cuanto a la generación de donde surge, obviamente la oposición no surge, en este caso construida en progreso, pero sí puedo citar el caso de mi propio país, ¿verdad? Yo pertenezco a un partido de oposición, Uruguay es una democracia muy sólida, muy fuerte, que hoy le hacía un comentario así cuando llegaba que la sorprendía. Yo soy diputado suplente y soy además jefe de gabinete, llamarlo de modo que se entienda, del presidente de la Cámara de Representantes del Uruguay, que pertenece a un partido de la oposición. Preside la Cámara, pero no tenemos mayoría nosotros en el Parlamento, ¿verdad? Porque desde el año 85 para aquí, en el Uruguay siempre se hace eso. Cuando termina una elección,
se distribuyen por representación proporcional integral todas las presidencias y las vicepresidencias de las cámaras, de la Cámara de Diputados, ¿verdad? No el Senado, obviamente. Es un fenómeno diferente que para nosotros es muy normal, pero claro, a veces cuesta entenderlo y eso habla bien de nuestro país. No obstante, hoy, en el caso nuestro, la oposición de Uruguay reclama pronunciamientos muy serios, mucho más importantes, sin encontrar eco del partido de gobierno, en el caso de Uruguay concretamente. Almagro, que hoy ha sido mencionado aquí y reconocido, tiene su origen en el partido de gobierno. El Frente Amplio hoy ha sido rechazado en buena medida por buena parte de los sectores políticos de ese partido, ¿verdad? Claro, está bien. Yo, quizás en este caso, no sé si sería procedente que tomara yo una posición sobre ese sentido, ¿verdad? Me parece que las circunstancias de la oposición venezolana, que son muy complejas, indudablemente puede tener en algunos casos, o uno puede percibir quizás situaciones como esas que tú manifiestas, pero me parece que es tan compleja la situación del país. Nosotros hemos encontrado en Uruguay, aquí también, la presencia de legisladores que vienen desde allá, con muchas dificultades, con muchos frentes internos abiertos al mismo tiempo, que sería imprudente de parte dar un pronunciamiento más arriesgado, porque sería aventurar sobre un tema que no tendría los efectos necesarios. ¿Sí? Muchas gracias. Y hablé demasiado, por favor, los que deberían estar hablando, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Irene. Muchas gracias por las preguntas. Son muy buenas. Lamentablemente no tengo todas las respuestas. Si la calle es un ejercicio inútil, no, yo no creo que lo es. Yo no creo que lo es en ningún sentido. Ahora, la lucha no violenta, para empezar, es muy violenta. No porque los ciudadanos o los activistas pongan la violencia, sino porque se les impone desde el poder. Es decir, hay muchas víctimas en la lucha no violenta, hay mucha represión, bueno, lo hemos visto, ¿no? Hay 120 presos políticos ahora mismo en Cuba, hay casi 300 en Venezuela, no me arriesgo a dar un número, en Nicaragua, y aquí abro paréntesis también, porque el llamado de atención que hizo la señora Morandini es fundamental. También la vida es un valor en sí mismo, un valor absoluto. La vida de un solo ser humano es tan importante como la vida de 10, porque simplemente es el mayor valor, no por gusto. El primer derecho de esa carta que estamos conmemorando hoy es el derecho a la vida. Y ese es el primero que violan los represores, es el primero que violan las dictaduras. Por eso, la calle sí es importante, pero debe ser estratégica, debe ser usada estratégicamente. Y en los tiempos que vivimos debe ser usada también en coreografía, con la presión de la comunidad internacional, que es casi el único elemento. Y por comunidad internacional, no nos confundamos, no estoy hablando de Naciones Unidas, donde Cuba hace lo que le da la gana, no estoy hablando de los organismos internacionales, es decir, con la honrosa excepción de la Secretaría General de la OEA y probablemente otras, no quiero ser absoluta, los organismos internacionales, sobre todo los que están compuestos por estados, son un desastre. Es decir, a mí me han mandado a callar en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El embajador cubano me ha gritado mercenario, y atrás ha parado China, Rusia, Bielorrusia, Pakistán, el Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Se han parado todos a apoyar lo que dice el embajador cubano, ¿no? Y después ves como Francia tímidamente levanta la mano y dice, bueno, pero tiene 2 minutos, déjenla terminar, ¿no? Esa es la dinámica del Consejo de Derechos Humanos, ¿no? La influencia de las dictaduras de países como China y como Cuba en los organismos multiestados es enorme, es paralizante. Yo les recomiendo que busquen, por ejemplo, informes como los de UN Watch, que te hablan de qué ha hecho el Consejo de Derechos Humanos en los últimos años, desde que es Consejo, y cómo las dictaduras marcan pauta, ¿no? Cómo, por poner un ejemplo, hay, no sé, 100 declaraciones sobre los derechos humanos en Israel, o sobre el papel de Israel y la violación de los derechos humanos, muy legítimas, ¿no? Pero hay ninguna sobre Cuba o sobre China.
en los últimos 10, 15 años, volviendo a la calle. Sí, es muy importante, y por la calle entendamos la movilización de la ciudadanía, ¿no? La movilización de la ciudadanía en favor de sus derechos y de lograr un cambio de régimen es fundamental, es un elemento fundamental en mi opinión, para derrocar a estos regímenes criminales. Creo que en el 2018 no es suficiente. Es necesaria la acción de los estados, de los gobiernos, para presionar a esos regímenes de forma tal que lo piensen antes de sacar los tanques y acabar con la movilización ciudadana, como ocurrió en Tiananmen hace casi 30 años. Y no pasó nada. Es una posición muy cómoda, muy viajera y muy confortable, y poca calle, ¿no? ¿Perdón? En Venezuela hay una oposición muy cómoda y que vive... Eso, mire, eso nos lleva a la segunda pregunta, que nos preguntan qué cosa es el G2 cubano. Es muy frustrante la lucha contra un sistema de inteligencia, porque para ellos, para un régimen como el castrista, le es mucho más fácil provocar desunión y desmoralizar a los actores y desacreditar a los actores, que como seres humanos todos podemos ser cuestionados y cuestionables, pero le es mucho más fácil esa discusión que la discusión de la propuesta. Le es mucho más fácil acabar con un bloque de unidad que fajarse con la propuesta de la ciudadanía y de ese mismo bloque, ¿no? que es radical y que no tiene respuesta, porque es el poder que está aplastando contra los más elementales derechos humanos, ¿no? Entonces, por supuesto que han infiltrado las oposiciones, por supuesto, pero claro, es decir, se han infiltrado todas las sociedades, se han infiltrado los gobiernos extranjeros, ¿cómo no van a infiltrar la oposición? Es decir, si nosotros hablamos de la sociedad cubana, habría que hablar de un por ciento, no sé qué por ciento, quizás el 0.00005% de la sociedad cubana que de alguna manera o es informante o está relacionada con el aparato de inteligencia. Ese por ciento crece si la población es la población opositora, porque es mucho más interesante al G2 cubano. Y eso es simplemente una realidad. Eso es simplemente una realidad con la que hay que vivir. La manera de combatirla, yo no tengo la respuesta absoluta. Yo creo que la manera de combatirla es ser persistentes en la propuesta y en la acción. Y quitar la toma de decisión final de un actor o un grupo y ponerla en la ciudadanía. Y ponerla en la propuesta transformadora. Es decir, ni Raúl Castro ni yo somos los que tenemos que decidir cuál es el futuro de Cuba. Es la ciudadanía cubana. A mí nadie me escogió, así como nadie escogió a Raúl Castro. Como nadie ha escogido a la oposición cubana, que es una diferencia con la oposición venezolana. Es decir, en 60 años los cubanos no hemos tenido, y aquí se hablaba de la abolición de la política. Si hay un terreno apolítico, quiera Dios, prepolítico, es el terreno totalitario, donde no hay actores políticos, ¿no? Queremos generar un escenario político, pero para eso lo primero que tiene que haber es reconocimiento de los más básicos derechos humanos. Para eso lo primero que tiene que haber son reglas democráticas, no una constitución que dice que el Partido Comunista es la fuerza rectora de la sociedad y el Estado, como probablemente quiere Maduro y su constituyente, ¿no? Y es lo que dice la constitución cubana actual. Entonces, la manera de enfrentar al G2 cubano, yo creo que algunas de las pautas serían simplemente articulándolo. No nos estamos fajando con una ideología, nos estamos fajando con un aparato de inteligencia. En Venezuela, en Nicaragua y en Cuba. Y por tanto hay que responsabilizar a los jefes de ese aparato de inteligencia, cuyos nombres sí se conocen, ¿no? Y bueno, tienen que ver con la cúpula del Partido Comunista Cubano, ¿no? Desde Raúl Castro, Alejandro Castro, López Calleja, el general Ramiro Valdés y otros que no conocemos, y otros actores que con seguridad no conocemos. Y dos, hacerlo públicamente. Es decir, las negociaciones secretas
el engagement con los dictadores, el vamos a ver qué pactamos, favorece a estos aparatos de inteligencia. Es decir, el terreno de los secretos es el terreno de los aparatos de inteligencia, ¿no? Por eso una negociación secreta con los Castro no es, y no significa la libertad de Cuba. La libertad de Cuba significa el día que el pueblo cubano pueda decidir su régimen de gobierno. El día que en plebiscito vinculante se cambie el sistema. Y eso es lo que tienen que apoyar todos los gobiernos de la región. A ese pueblo es al que tienen que apoyar los gobiernos de la región, como al pueblo venezolano, como al pueblo nicaragüense. En realidad es un presupuesto muy básico. Es un presupuesto muy básico, es hasta light. Para cualquier gobierno que no tiene que apoyar ahora a una oposición que yo creo que además la injusticia es la vanguardia de esa ciudadanía, con sus luces y sus sombras. Pero ni tan siquiera estamos pidiendo apoyo para ellos, estamos pidiendo apoyo para los pueblos, para el derecho que tienen los pueblos a darse un gobierno. Y lamento que la respuesta no pueda ser completa, ¿no? ¿Por qué sigues luchando? Hay un momento en que los malos ganan, y bueno, desde la psicología se explica muy fácilmente, ¿no? Es el momento en que los buenos dejan de luchar, ¿no? Sí. Se convencen de que no hay nada que hacer, le dicen síndrome de indefensión adquirida, las mujeres abusadas, los niños, en fin, cualquiera, las poblaciones que han sido sometidas al totalitarismo. Es mentira que no tenemos nada que hacer, con lo cual la razón principal por la que personalmente sigo luchando es porque tenemos una posibilidad de éxito. Amén. Tenemos una posibilidad de éxito. Y esa posibilidad es mientras más personas se den cuenta que tenemos una posibilidad de éxito, que es gigantesca. Es decir, lo que ellos no quieren es dar la batalla, porque saben que se la dan, la pierden. Las dictaduras la pierden, los pueblos son muchos más, son mejores, son más creativos, son más grandes. Y por supuesto, también tiene que ver con un sentido de lo que es justo y de lo que es bueno, ¿no? Y de lo que es mejor para las víctimas de la represión, pero también para las generaciones que están por venir, ¿no? Se hablaba en el panel anterior del pesimismo como sinónimo del realismo. El cinismo es cinismo, punto. Porque seas más cínico no eres más realista. Y quizás hay que darle a la política y a la lucha de los pueblos una dimensión que es mucho más elemental, ¿no? Y es la dimensión del amor, y es la dimensión de lo que es bueno para los seres humanos, ¿no? Podemos ver crecimiento económico macro o no en China, pero son los chinos libres, son los chinos más felices, gozan los chinos de todos los derechos que cualquier ser humano requiere para desarrollarse de manera integral. Estos indicadores también son importantes, ¿no? Quizás tenemos que revisar nuestra lista de prioridades. Gracias. Preguntaba usted lo de la calle y es inevitable que yo traiga lo que pasa en Argentina. Yo creo que el gran cadáver que deja la dictadura es la política y se rehabilita con la democracia. Y la calle sirve en tiempos de dictadura. La calle se convierte en algo molesto cuando usted tiene instituciones democráticas, que es lo que nos pasa ahora. Yo digo siempre a mi nieto, ¿por qué no hay que tomar un colegio? Porque él puede ser delegado hoy, porque puede hacer una carta, porque puede ir a hablar con el director, porque puede ir a la televisión. Es decir, cuando hay mecanismo democrático no hay que estar en la calle. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros acá, que se ha tomado la calle como un lugar de disputa política que lo único que termina de hacer es confesar la concepción autoritaria que sostiene esa protesta, que lo que quiere es voltear un gobierno, no reivindicar ni la educación pública, el derecho al trabajo o el derecho a protestar, ¿no?
Ahora, en relación a lo que decía el señor, no voy a traer acá nuestras discusiones domésticas, pero yo creo que lo que pasa en Naciones Unidas o lo que pasó con ella, lo que gritó, esto si queda reducido y lo conoce el pequeño grupo, pero la normativa de derechos humanos es fundamental, porque es lo que uno tiene con el kirchnerismo. Si usted no puede reivindicar la libertad de decir y no aceptar la opinión del otro, lo que ha sido grotesco en la década pasada era eso, apropiarse de los derechos humanos. Después, miren, se lo cuento con una anécdota y ahí sale la periodista. En Brasil, el último general que hizo la transición, que se llamó Figueiredo, él decía, pero lo decía en serio: mi compromiso es la democracia y el que se oponga lo reviento. Entonces, y eso que es grotesco dicho en un general, es decir, sobrevive en mucha gente que tiene la tentación de, no, bueno, votamos, la democracia es votar, y le quiere decir al otro cómo pensar, a quién llevar a su alcoba, qué ropa usar. Eso es el autoritarismo. Uno lo ve fácilmente en la dictadura, y por eso yo creo que vamos a tener que hacer un análisis profundo de esta perversión de lo que han sido los servicios de inteligencia. Fueron para los militares acá, pero esto otro también lo hubo en la década kirchnerista. Eso, meterse en las vidas privadas, es decir, el miedo no es sonso. Entonces tienen un control que, bueno, yo creo que ya por lo menos advertir. A mí me pasa ahora que desconfío de todo lo que me presentan, es decir, ya no creo en la evidencia, me la pone en duda por lo menos. Pero bueno, después me gustaría un poco en relación, no quiero dejar de mencionar el tema del periodismo, la prensa y las redes, si están interesados. Pero ahora tenemos que escuchar a Rodrigo, que es tan importante. No, yo solo quería, bueno, muchas gracias. Yo solo quería aclarar sobre tu pregunta de la calle, ¿no? Uno protesta para evidenciar un malestar, ¿no? O protestar en contra de algo que uno, bueno, un derecho que quiere reivindicar, algo que quiere cambiar. O sea, la protesta del venezolano es contra la dictadura venezolana. Resulta que son más de 2 millones de venezolanos los que viven en el exterior. Y es importante preservar la vida. O sea, la lucha contra la dictadura la ganamos si sobrevivimos también, ¿no? Así que yo creo que es muy importante dejar de concentrarse tanto, pensar que el único espacio de protesta es dentro de Venezuela. Porque al final, como decía bien Rosa y todos aquí, si la solución parte por una combinación de lo interno con lo externo, bien vale la diáspora venezolana hoy en día alrededor del mundo, que además es los únicos venezolanos que pueden protestar y que no van a ser torturados, asesinados, son los que viven en el exterior. O sea, el único lugar donde el SEBIN todavía no está llegando es afuera, ¿no? No digo que no pase, ha pasado en todas las dictaduras, el caso de un ruso hace poco, pero sin embargo estamos mucho más protegidos. Algunos dirían que nadie está 100% protegido contra las dictaduras, pero no hay un caso hasta el momento. Entonces sigue siendo un lugar mucho más seguro de protesta. Y además contra quienes estamos reclamando es ayuda internacional, correcto. Y bueno, qué mejor que entonces reclamar frente a los parlamentos y las casas presidenciales de estos países frente a Naciones Unidas. Entonces yo creo que hay que concentrarse en lo que podemos hacer que tenga menor costo. Y en Venezuela, yo creo que en el 2017 se cometió un error. Para todos fue una sorpresa el patrón de una protesta de un muerto, ¿no? Pero cuando lo descubrimos, tuvo que cambiar la manera de protestar. O sea, si tú sabías que el día siguiente iba a haber una protesta y no matar a alguien, hubo protestas que se dieron que no mataron a nadie, como los plantones. Era poco impacto político, poco retador, pero bueno, entonces había que utilizar ese método, porque lo importante es mantener la visualización del descontento. O sea, en Cuba nadie protesta. Entonces tú no sabes si están molestos o no están molestos. Sí, sí protestan. Sí, pero masivamente no, perdón. No hay protestas de miles de personas. Entonces tú dices, no, esos son unos cuantos nada más los que están molestos. No, resulta que todo el mundo puede estar molesto, pero si eso tú no lo visualizas, no puedes demostrar que es que el pueblo está en contra de lo que está pasando. ¿Se acuerdan cuando prohibieron, por ejemplo, las tomas aéreas?
¿Por qué prohibieron las tomas aéreas? Nada motivaba más a la oposición que ver el río de gente. Y las protestas se multiplicaban. En Venezuela las protestas realmente comenzaban con personas muy comprometidas que se reunían los primeros miles, la gente esperaba por televisión, típico clásico, ves por Globovisión, si ya hay gente, entonces te llegas tú a la media hora. Entonces así funcionamos nosotros, y por eso es que es tan importante por eso fue tan importante evitar, y después cuando llegaron los drones, entonces metieron preso todo aquel que tenía un dron, lo metían preso, porque querían evitar las tomas aéreas que motivaran a la población. Bueno, mi propuesta, y aquí hay muchas personas, aquí está Will, Dori, Gustavo y muchos otros venezolanos que desde aquí de Argentina organizan protestas. Nosotros desde Simordaza tenemos una red de más de 120 ciudades del mundo, con Cuba Decide, Rosa María Payá y otros grupos. Estamos organizando también protestas por la causa latinoamericana, porque el mensaje para los argentinos que están aquí es que si no quieren que algún día nunca ocurra algo así en su país, tienen que luchar contra lo que ocurre en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, ¿no? Solidaridad, ustedes están siendo solidarios con nosotros, porque están probando que este camino que se intentó acá no sirve. Así que al revés vamos a tener que agradecerles nosotros. Bueno, muchísimas gracias a los argentinos. Y además, y ahorita servimos de mal ejemplo, pero bueno, la verdad es que esperamos que... Mi sueño es que nuevamente el legado de nuestra generación es que tengamos un continente libre de dictaduras. Y si el compromiso nuestro como venezolanos no puede ser que entonces se caiga la dictadura de Venezuela algún día, si es que cae, y entonces nos vamos a olvidar de la de Cuba otra vez, ¿no? Sería una hipocresía. Y como mucha hipocresía hay hoy en día aquellos que lucharon contra la dictadura de Pinochet. Hay un tuit de Bachelet honrando al presidente de Cuba, gran representante de la región, de Castro, cuando murió Fidel Castro, homenajeándolo. Y ahorita es la representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Complicado, lo tenemos. Si nos quitan el magro, mucho más. Pero estamos nosotros, y con eso basta. Así que sigamos luchando. Sí, simplemente lo mío es eso, ¿no? Bueno, un placer haber contado con la participación de ustedes, un gran honor para nosotros, a los colegas de otras instituciones con quienes impulsamos esta iniciativa. Y bueno, yo siempre me encanta citar a Havel, ¿no? Y Havel tenía esta frase de debemos hacer más por nuestra libertad y por la de los demás, ¿no? Así que bueno, con eso me despido y les agradezco a la universidad y a todos ustedes por compartir este momento con nosotros, y muchas gracias, nuevamente un placer, y gracias Irene por acompañarnos.